hay un tema muy preocupante, hay muchos temas, pero el tema de las jubilaciones en cuanto a no se incrementó como se debería incrementar en el docente y entonces se ha producido un desfasaje entre la realidad económica y lo que gana un docente. En el caso particular mío casi me dio un ataque cuando me enviaron un mensaje que en agosto iba a recibir los 5.000 pesos que le pagan a toda la gente que tiene un, un sueldo que no alcanza para nada. Cuando he trabajado en educación íntegramente y dando mi vida al conocimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido últimamente en Cetera? Porque estas quejas pegan para todos lados. Bueno, en principio, comentarte que es un tema general el tema de los Sí. jubilados, no solamente el jubilado docente. El jubilado quedó desprotegido mucho antes de la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia no solo fue generadora en el mundo de la caída de los PBI, sino que también digo, de esa precipitación abrupta de la economía, lógicamente generó un montón de situaciones, sino que ya venía de mucho antes, ¿no? Yo diría del gobierno anterior, ¿no? No nos olvidemos que nos quedamos sin vacunas para los jubilados, no nos olvidemos que nos quedamos sin programas, sin planes, es decir, no olvidemos que los salarios fueron digo, en un ajuste tremendo, inclusive los intentos de la modificación del régimen previsional. La idea era caer en ¿no? En un término muy conocido, caer en las nuevamente a las AFJP. Es decir, este tema de la jubilación es un tema que para determinados gobiernos tiene importancia y para otros mucho menos. Lo cierto es que, bueno, hoy reactivado el tema de las vacunas, el tema del plan Cunita, el tema de la medicación de los oncológicos, se vuelve el tema de las vacunas nuevamente, la medicación para los jubilados, el salario para los jubilados, digo, tiene que ver con la acción de los sindicatos, tiene que ver con la acción y la demanda. Nosotros el día miércoles tuvimos una reunión en horas de la mañana a través de Zoom con secretarios generales y la Junta Ejecutiva de Cetera. En ese momento nosotros veníamos insistiendo sobre el tema de una reunión con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, y con el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Adrián Morón. En ese sentido, sobre las 11 de la mañana se confirmó la reunión entre Cetera, los miembros que participan de la negociación y las autoridades antes mencionadas del gobierno de la nación para tratar específicamente el tema salario de nuestros jubilados docentes. Fundamentalmente apunta, sobre todo por la incumbencia que tiene, a aquellas provincias, que son 11, que transfirieron la caja de la provincia de jubilados a la nación, la caja de jubilaciones de provincia a nación. El resto quedó en las provincias y que hoy se encuentran con graves problemas porque no tienen la recaudación necesaria y porque esa relación de activos respecto de pasivos, lógicamente, bueno, ha afectado fuertemente, digo, la caja, los emolumentos disponibles para la jubilación. Sin embargo, los que transfirieron las cajas a Nación, hoy estamos demandando un mayor reconocimiento a lo que se presumía que podía ser para septiembre, como la movilidad, en un incremento, la segunda del año, en un incremento que iba a oscilar en 19.06. Sí. Eso se publicó a través de todos los medios y demás. Pero no había una normativa que diga está homologado, esto es lo que se va a hacer. Por eso la Cetera ya ha confirmado el día miércoles este tema
de la reunión se presentó a las 18 horas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se discutió este tema y la necesidad, primero, de que el salario del jubilado también le gane a la inflación. Y cuando hablamos de la inflación, nosotros también es una incertidumbre. Es tan importante la incertidumbre, es tan evidente como la pandemia misma, en razón de que no sabemos cuál va a ser el piso o cuál va a ser el techo, ¿no?, de la inflación en el año 2021. Lo cierto es que se calcula un piso de un 47% de inflación y también se calcula un techo que puede llegar a superar los 50 puntos, algo así como 51. De manera que nosotros fuimos con esa intención, porque fue por unanimidad votado este tema, y apostamos justamente para que, bueno, en principio, este incremento que se va a dar sea superior al 1906, como primera medida, tanto para que alcance o supere los valores de la inflación, como primera medida. Y segundo, es una alternativa que se había pedido, adelantos relacionados con las negociaciones del mes de marzo del año 2022. Recordemos que la movilidad del 82% se da 2 veces al año, sí, en marzo y en septiembre respectivamente. Por eso nos parece muy importante que esto suceda. Pero también en el marco de lo dispuesto por el Gobierno de la Nación, de lo dispuesto por el ministro Guzmán de Economía. Entonces, creemos que es importante y es fundamental poder lograr estos objetivos. No habrá recuperación de la economía de nuestro país si no hay recuperación de los salarios. Esto es importante. Y cuando hablamos de salario, estamos hablando no solo de los trabajadores activos, sino también estamos hablando de los trabajadores que hoy se encuentran con el beneficio de la jubilación, es decir, trabajadores pasivos. Bueno, es importante también aclarar que muchos docentes que están en condiciones de jubilarse no se quieren jubilar por esta razón de que van a cobrar menos. Eso es relativo. Yo siempre lo he dejado como un signo de pregunta, ¿no? Es decir, aquellos que se jubilaron y han podido evaluar los números es importante. A ver, la movilidad del 82% no es una jubilación preferencial, mejor dicho, de privilegio, como decía un expresidente. Por eso era la intención de modificar el régimen jubilatorio. No es de privilegio. Otrora, ¿no?, habían jubilaciones de privilegio, pero no para los trabajadores específicamente. Los trabajadores no tuvieron jamás jubilaciones de privilegio. El sector docente lo que tiene es una jubilación especial, ya sea una jubilación específica para aquellos que son de área de frontera, una jubilación específica para los de las cajas transferidas y una jubilación también específica para aquellos que no transfirieron la caja. Ahora, cuando hablamos de la movilidad del 82%, 2 veces al año y demás, estamos sobre el 82% del salario real que cobra un docente activo. Hablamos de que si un director se jubiló con X pesos, bueno, de esos X pesos va a cobrar el 82%. Ahora, hay que ver también que en la gran mayoría pasan a cobrar, muchos de los casos, por no decir la gran mayoría, suelen cobrar un poco más porque los aportes son mucho menores, ¿no? Entonces, al haber aportes menores, hace a que ese porcentaje que nosotros, los docentes de San Juan, estamos haciendo, que es del 13%, sea mucho menor, ¿no? Entonces, hace que ese 82 sea, obviamente, más importante, más significativo. Por ello, muchos docentes terminan inclusive cobrando igual o más de lo que cobraban siendo activos. Pero también debemos recordar lo que implica para nosotros o la implicancia que tiene el trasladarse
el ir y venir permanente del docente, el gasto que le genera, digo, el trabajo en sí, que no solamente es en el transporte, sino también en el material didáctico, en preparar sus clases, en la indumentaria y demás. Todo eso es un dinero que nosotros siempre fue muy importante dentro de nuestra economía. Así que, digo, cuidado con este tema de la jubilación, yo insto a que todos los que estén en condiciones lo puedan hacer. Luis, ¿para cuándo vendría ese arreglo, ese aumento para los docentes jubilados? Yo creería que sería, esta semana tendríamos la información. Yo creería que esta semana vamos a tener la información ya concreta, contundente respecto al acuerdo que se ha propuesto CETERA junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, como así también el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, gracias Luis y bueno, esperaremos que se nos resuelva y se nos haga los aumentos que se comprometió siempre Nación para darnos a los jubilados. Se lo merecen. Que si nos merecemos, todos nos merecemos. Gracias. No, por favor.